Hola, bienvenidos a Contrapunto Analiza, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Y hoy vamos a hablar de un tema que va a ser cada vez más recurrente estarlo escuchando, ¿no? Es un tema que si bien no es nuevo, es algo que se ha ido caldeando las últimas semanas y que pues vamos a pues, tener que estar revisando relativamente seguido. Y pues en esencia hoy vamos a hablar de Japón, ¿no? De cómo puede ser todo lo que está pasando en Japón y todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos 30 años, pues una bomba de tiempo en temas de deuda y posición fiscal, ¿no? Bueno, Japón, como probablemente lo sepan, es una de las economías, bueno, no es una, es la economía más endeudada del mundo. Su razón deuda sobre PIB es 235%, es decir, tendrían que destinar 235 o más bien 2.3 veces su PIB anual para poder pagar toda su deuda, ¿no? Realmente y eso es solo la deuda gubernamental. Si le metemos la deuda privada, pues la razón se sube a arriba de 400-500% del PIB, ¿no? Entonces es una economía muy endeudada. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo Japón llegó a esos niveles? Pues muy sencillo, fue una combinación de baja inflación, compradores perpetuos de su deuda, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y tasas cercanas a cero, ¿no? Déjenme les muestro una gráfica para que vean más o menos dónde está parado Japón en términos de inflación. Eh, Esta es la inflación anual de Japón, ¿no? La vemos aquí en pantalla. La inflación anual. Este es el cero, ¿no? Esta línea que está aquí, que estoy pintando aquí con mi pulso, que es terrible, pero pues hago lo mejor que se puede. Ahí está, no salió tan mal. Ese es el cero, entonces quiere decir que en muchos años, por ejemplo, del 99 al 2004, Japón tuvo inflaciones negativas, tuvo deflación. La deflación es muy mala para una economía. Igual del 2008 al 2013, pues prácticamente deflaciones. Después vinieron los Abenomics, ¿no? Que hizo con Shinzo Abe hizo eh, pues que subiera la actividad económica, que subiera un poco la inflación, pero después, pues obviamente se volvió a caer. Y bueno, y venimos de eso después de un periodo, o más bien llegamos ahí después de pues la burbuja del Nikkei, que pues, durante muchos años, bueno, la burbuja del Nikkei y su mal manejo, ¿no? Ya más adelante en algún otro capítulo les platicaré pues, de qué trata y cómo es que manejaron mal la burbuja del Nikkei. De hecho, en algún episodio de Contrapunto Recomienda, le recomendé Saving the Sun de Gillian Tett, que justamente te explica pues, qué fue lo que pasó en la burbuja del Nikkei y en la crisis de Japón y el mal manejo que pues, el gobierno tuvo desde la crisis. Se los dejo el video al final de este capítulo para que lo revisen. Pero bueno, eso, toda esa crisis, todo ese legado de la crisis, pues, y sumergió a Japón durante 30 años en un crecimiento muy malo, ¿no? En un crecimiento de cero o negativo, en deflación y por lo tanto en tasas cercanas a cero, ¿no? Es decir, el Banco Central bajó las tasas a cero para incentivar el crecimiento, incentivar la inflación, y de hecho, a partir del 2013 el Banco de Japón empezó a comprar bonos hacer QE, ¿no? Y ya también les dejo el video de QE al final para que sepan qué es el QE. Empezó a hacer QE para estimular la economía, de tal forma que, y ahí es cuando me refiero a compradores perpetuos, durante pues, más de 12 años, el Banco Central japonés ha sido pues, el comprador de última instancia de la deuda japonesa. Para que se den una idea, el Banco de Japón tiene, y ahorita vamos a ver una gráfica de eso, el Banco de Japón tiene el 52% de la deuda japonesa en su balance, ¿no? Entonces, pues Japón podía seguir emitiendo deuda sin mayor problema porque sabía que pues, alguien la iba a comprar, ¿no? Si no era el mercado interno, pues era el banco japonés, y si no era algún extranjero. La verdad es que tampoco había muchos extranjeros que quisieran comprar la deuda japonesa porque pues pagaba cero, ¿no? Entonces, bueno, venimos de ahí. Ahorita voy para la siguiente. Presiones, además, bueno, ahorita hay presiones ya inflacionarias. Vemos estas presiones aquí. La inflación ya parece estabilizarse, ya hay un crecimiento.
inflaciones del 3% son inflaciones que no se habían visto en 30, 40 años. Y además, pues hay ciertas presiones de gasto por parte de Trump, particularmente para que Japón y otras economías, pero Japón y Europa, incrementen su gasto de defensa. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, uno de los tratados que tiene Estados Unidos con Japón es tener al ejército japonés, pues obviamente en su mínima expresión. De hecho, tengo entendido que Japón no tiene un ejército, o sea, un ejército como tal, sí tiene fuerzas militares, pero no tiene un ejército como tal, pues un poco a raíz de la rendición de Japón en el 45. Y en ese sentido, pues Japón no tiene muy desarrollado su sector de defensa, pero pues Trump dice, ya nos cansamos, Estados Unidos ya se cansó de ser el policía del mundo, entonces ya todo el mundo tiene que invertir en defensa porque pues yo ya no lo voy a hacer. Y entonces está presionando a Europa y está presionando a Japón, y obviamente esa presión de gasto extra, pues tiene que salir de algún lado y pues, las finanzas públicas no están en su mejor momento. De hecho, el primer ministro japonés, Ishiba, dijo apenas hace algunos días que las condiciones financieras fiscales de Japón están peor que las que tenía Grecia en su momento, ¿no? En 2013, en 2012 o 2013. Y recuerdan cómo acabó ese episodio, pues acabó con Grecia defolteando su deuda, ¿no? Entonces, esa rima bueno, rima, esa asociación de ideas, Japón está peor que Grecia y pues a ver, Grecia defolteó, entonces pues pone un poco nervioso a los mercados, ¿no? Y eso ha hecho que pues, las tasas de Japón, bueno, de entrada empezaron a subir, ¿por qué? Porque había empezado algo de inflación, el Banco Central dejó de ser tan acomodaticio. Y hoy por hoy están en niveles históricamente altos, ¿no? Estamos viendo la tasa de 30 años, hay una tasa de 40 años, las dos empezaron a finales del siglo pasado, ¿no? 1999, 2000, por eso es que tampoco hay mucha historia aquí, pero lo vemos que está en máximos históricos, ¿no? Está ya llegando al 3,1%, que era el máximo histórico del nivel de tasas de Japón. Y esto, pues, obviamente ha hecho que esta subida de tasas ha hecho que el servicio de la deuda en Japón crezca muchísimo. De hecho, en el primer trimestre de este año, el servicio de la deuda de Japón representa el 25% del presupuesto anual, ¿no? Es decir, 25%, 2,5 yenes de cada 10 yenes que se recaudan va a pagar la deuda, no va a servir la deuda, va a pagar intereses, ¿no? Entonces, pues tienes un problema, ¿no? Si a eso le sumas que pues, el Banco de Japón ya está dejando de ser acomodaticio, ¿no? Particularmente el Banco de Japón está haciendo una especie de QT, ¿no? Y les dejo el video del QE y QT, de Quantitative Easing y Quantitative Tightening al final para que lo revisen. De tal forma que el Banco de Japón, como decía, está haciendo QT y está dejando de comprar 400,000 millones de yenes menos al trimestre, ¿no? Es decir, sigue comprando bonos, pero ahora en lugar de comprar lo que compraba antes, el 100%, ahora está comprando ya solamente el 95%. Y el siguiente trimestre ya solamente va a haber comprado el 90%. Y así hasta que deje de comprar, ¿no? Se espera que si el Banco de Japón continúa con este ritmo de 400,000 millones de yenes al trimestre, es probable que el Banco de Japón deje de comprar en el mercado alrededor de inicios del 2028, ¿no? Entonces, bueno, tienes a un comprador que había sido perpetuo, un comprador que pues, prácticamente compraba todo lo que salía, ¿no? Y que se hizo de la mitad de los bonos en Japón, eh, dejando de comprar al ritmo que solía hacerlo. Sigue comprando, pero a un menor ritmo. Y eso ha hecho que el bid to cover, es decir, la demanda por este tipo de instrumentos, por el instrumento de 20, por el instrumento de 30 años, baje de tal forma que está en su menor lectura de los últimos 13 años. Es decir, hoy hay la demanda por este tipo de bonos en Japón está en su menor nivel de los últimos 13 años. ¿Y qué pasa cuando hay mucha oferta y poca demanda? Pues los precios suben y es lo que estamos viendo aquí,
¿no? Los precios han subido, los precios de los bonos han subido, las tasas han subido, y eso pues obviamente le ha costado más al gobierno japonés, porque ya no se está financiando a tasas cercanas al cero, se está financiando a tasas cercanas al 3. Y entre el cero y el 3 hay un infinito, hay un abismo, ¿no? Eso hace que, gracias a estos movimientos que hemos visto en los últimos años, que el 25% del presupuesto de Japón se vaya a servir la deuda, ¿no? Eh, Aquí lo vemos, ¿no? Y lo vemos, yo pensé que no traía esta gráfica, pero sí la traigo. Servicio de la deuda. Vemos cómo el servicio de la deuda había estado, bueno, había subido aquí porque las tasas estaban ligeramente más altas, después las tasas se fueron otra vez a cero, bajó el servicio de la deuda. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el servicio de la deuda creció en cerca de 40% en los últimos 2 años y medio, ¿no? Hoy por hoy están pagando una cantidad ridícula de yenes por esta subida de tasas. Entonces, esto no es sostenible, ¿no? Esto definitivamente no es sostenible y sobre todo cuando una cuarta parte del presupuesto se te va a pagarlo, ¿no? En un estado como de bienestar que es Japón, en donde su población está envejecida, en donde necesitas más servicios públicos, pues que el 25% de tu presupuesto y subiendo se vaya a pagar intereses, pues no es ideal, ¿no? Entonces, bueno, bueno, un poco antes de entrar a lo que sigue, vemos cómo, a ver, quién era los que eh, absorbían la oferta de bonos. Veíamos que en muchas ocasiones era el Banco de Japón. Vemos el Banco de Japón siendo, pues obviamente absorbiendo bastante de la oferta. Igual aquí, sin embargo, el Banco de Japón empieza a hacer QT y entonces la oferta, digo, la demanda por bonos se te cae. Y además, pues tienes que los jugadores internos, llamados bancos y aseguradoras, que son grandes jugadores en el mercado japonés, pues tampoco le están entrando al mercado de bonos, ¿no? Entonces, eso que está dejando de comprar el Banco de Japón no lo está absorbiendo nadie y eso ha hecho que las tasas suban de manera importante, ¿no? Aquí lo veíamos, aquí vemos, el Banco de Japón es el dominante, tiene el 52% de la deuda japonesa. Ya después tienes las aseguradoras, a los bancos, a las pensionadoras. Sin embargo, pues el Banco de Japón se lleva por mucho ¿cómo se llama? El pie, ¿no? Igual, pues, la mayoría de las emisiones del banco o del gobierno son de súper largo plazo, es decir, 20 a 30 años, 20, 30, 40 años, y vemos que pues, no hay apetito para eso, ¿no? Un poco preparando el tema, leía varias entrevistas y varios análisis de analistas japoneses que justamente trabajan en el sector de aseguradoras o bancos o asset managers en Japón. Y lo que están diciendo es, ahorita no me interesa tocar esa parte de la curva. ¿Por qué? Porque es muy probable que se siga subiendo. Entonces tienes a los locales pues no necesariamente con apetito. Tienes algunos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, estos grandes fondos, ¿no? BlackRock, Vanguard, sí comprando la parte larga de la curva, sin embargo, no es suficiente, ¿no? La oferta es demasiada y el mercado local no lo quiere tocar de tal forma que es probable que las tasas sigan subiendo, ¿no? Entonces, les dejo de compartir aquí y seguimos platicando, pero les dejo de compartir. Entonces, bueno, en este contexto en donde el primer ministro Shiba dice, ¿sabes qué? La política fiscal o el posicionamiento fiscal de Japón está terrible, peor que Grecia, pues está echando para atrás una propuesta de recorte de impuestos, ¿no? Japón tiene elecciones del Senado, de la Cámara Alta, en julio y hay mucha presión para incrementar el gasto, pues como cualquier elección, ¿no? Había en las elecciones, viene el gasto público, pues para convencer al votante que vote por ti, ¿no? Eso pasa en México y pasa en todos lados. Eh, el punto es que pues el primer ministro dice, pues están entre la espada y la pared, porque dice, a ver, la posición fiscal de Japón está terrible, se nos va una gran parte del presupuesto en servir la deuda y además quieres recortar impuestos como medida populista para que voten por ti y además quieres aumentar el gasto para que las elecciones salgan como queremos que salgan,
pues está complicado, ¿no? Y eso pues ha puesto en una posición bastante complicada a las finanzas públicas japonesas, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues obviamente podemos esperar que las tasas sigan subiendo. Eh, a ver, la mayoría del dinero o de la deuda japonesa lo tienen de manera interna, ¿no? Entonces veamos que un default japonés, a ver si sería muy disruptivo, pero pues, el daño sería más hacia el interior. Obviamente, pues, los sistemas financieros están interconectados a nivel global. O sea, habría algo de contagio, seguramente habría algo de contagio. A ver, todavía no estamos ahí, todavía no estamos en un momento de default, pero las expectativas no se ven claras, ¿no? Las perspectivas hacia adelante no son claras y no son halagüeñas y no parece que se vaya a resolver pronto. Como decía, inversionistas globales están entrando, los locales no, pero pues, como les decía, los globales realmente no te mueven mucho la aguja, no representan un volumen importante. Eh, a ver, el Banco Central japonés se va a reunir en junio, si no me equivoco, finales de junio, principios de julio, y se espera que sigan con este tema del QT. Se espera que sigan recortando o bajando su demanda de bonos, y esto pues va a seguir haciendo que las tasas suban, ¿no? Entonces, todos estamos parados en un país en donde la deuda está desbordándose. Se abusó mucho del endeudamiento cuando las tasas estaban en cero, y hoy por hoy pues con las tasas al 3 que pues igual y para México o para un mexicano diría, pues tasa 3 no hay tanto, no hay tanta bronca, pero si vienes de cero y estás acostumbrado a tasa cero, que te suban la tasa 3 es muchísimo. Se ha disparado el servicio de la deuda y eso pues vuelve bastante inviable la posición fiscal en Japón, lo cual podría traer reestructuras, lo cual podría traer haircuts en la deuda, es decir, defaults. Y el hecho de que el primer ministro haya citado a Grecia como comparativo de dónde está parada la economía japonesa, pues pone nervioso a más de uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir siguiendo la pista, vamos a seguir analizando Japón hacia adelante. Antes de terminar, otro tema bien importante, el tema del carry, ¿no? El tema del carry que vimos el año pasado, en junio del año pasado, que trajo disrupciones importantes en países con tasas altas como México, como Brasil, como Sudáfrica. Eso ya no es un tema importante hoy, ¿no? Entonces, el tema de Japón hoy ya lo estamos analizando más en un contexto global, en un contexto de contagio, en un contexto de un país con problemas fiscales, un país importante con problemas fiscales, más que un contagio a través del tipo de cambio o de este trade que se hizo muy famoso y que dio mucho dinero a los inversionistas durante años y que explotó en el año pasado. Eso ya no pinta en la ecuación. El carry trade ya está, digamos, bastante disminuido. Ya no debería ser un problema para México. Entonces ya no vamos a estar escuchando el tema del carry trade, pero sí vamos a estar escuchando el tema de que pues, Japón pues, es una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Japón no como un trade, sino como un país, ¿no? Lo cual pues se vuelve bastante tenebroso. Y bueno, con esos felices pensamientos termino el episodio. Si les gustó, suscríbanse, compártanlo, coméntenlo, y nos escuchamos bueno, y les dejo los dos videos que les prometí, se los estoy dejando aquí. Y sin más, nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.